Hola, hoy hablaremos de integrales, en particular de integrales indefinidas. En principio, las integrales se dividen en integrales indefinidas e integrales definidas. La integral indefinida básicamente es una especie de antiderivada. O sea, la integración puede pensarse como una operación inversa a la derivación. Para poder entrar en el concepto de integral indefinida, primero veamos a qué se denomina primitiva de una función f minúscula de x. Una primitiva de una función f de x es una función cuya derivada es esa función f de x. En general se la denota con f mayúscula. Por ejemplo, si f de x es 3x cuadrado, tendremos que indagar qué función tiene por derivada a 3x cuadrado. Posiblemente se nos venga a la cabeza que la función f mayúscula de x igual a x al cubo es tal que su derivada es igual a 3x cuadrado. Por lo tanto, podemos afirmar que x al cubo es una primitiva de esa f de x. Ahora bien, si consideramos g de x igual a x al cubo más 2, observamos que su derivada también es 3x cuadrado, por lo cual g de x es primitiva de f de x. De la misma forma, h de x igual a x al cubo menos 5, también es primitiva de f de x igual a 3x cuadrado. Deducimos entonces que si f de x tiene una primitiva, entonces tiene infinitas primitivas, las cuales difieren en una constante. Da lugar a definir la integral indefinida de una función f de x como la familia de primitivas de dicha función. Se denota con un signo, una especie de C larga, f de x y diferencial de x, y se lee integral de f de x, diferencial de x. En símbolos, la integral de f de x, diferencial de x, es igual a f mayúscula de x más c, si y solo si la derivada de f mayúscula de x es igual a f minúscula de x. Es decir, si f mayúscula es una primitiva de f. De esta forma, estamos simbolizando la familia de primitivas de f minúscula. Por ejemplo, la integral de 3x cuadrado diferencial x es igual a x al cubo más c, pues la derivada de x al cubo es 3x cuadrado. La derivada del coseno de la integral, de coseno de x diferencial x es seno de x más c. ¿Por qué? Porque la derivada de seno de x más c es igual a coseno de x. La integral de e a la x diferencial x es e a la x más c, pues su derivada es e a la x. Así estamos encontrando algunos ejemplos, estamos dando algunos ejemplos de integral indefinida. En base a demostraciones y al concepto de integral indefinida, podemos encontrar algunas integrales inmediatas. En particular, la integral de una constante diferencial x es la constante por x más c. La integral de una potencia x a la n diferencial x es x a la n más 1 sobre n más 1 más c para n distinto de menos 1. La integral de 1 sobre x diferencial x, o sea de x a la menos 1, es igual al logaritmo natural de x más c.
la integral de a a la x diferencial x es igual a la x sobre el logaritmo natural de a más c. La integral de e a la x diferencial x es e a la x más c. La integral del seno de x diferencial x es menos coseno de x más c. La integral de coseno de x diferencial x es igual al seno de x más c. La integral de 1 sobre coseno cuadrado de x diferencial x es igual a tangente de x más c. Estas son algunas de las integrales inmediatas y existen distintas tablas con cierta cantidad de integrales más. Asimismo, podemos encontrar o demostrar propiedades de la integral indefinida. Ellas se resumen en lo que se llama linealidad de la integral indefinida, y la primera de las propiedades nos dice que la integral de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función, mientras que la segunda propiedad nos dice que la integral de la suma de funciones es igual a la suma de las integrales. Con estas herramientas podemos hablar de los métodos de integración. Los métodos de integración se pueden clasificar en por descomposición, por sustitución, por partes, entre otros. Comencemos con el método de integración por descomposición. Este utiliza las propiedades de la integral y las integrales inmediatas que hemos visto recién. Por ejemplo, la integral de x a la cuarta más coseno de x diferencial x claramente puede pensarse como la integral de x a la cuarta más la integral del coseno, usando que la integral de una suma de funciones es igual a la suma de las integrales. Ahora bien, la integral de x a la cuarta se puede calcular utilizando la integral inmediata de una potencia, esto es x a la n más 1 sobre n más 1, x a la quinta sobre 5, más la integral del coseno, que también es una integral inmediata, igual al seno de x. De esta manera, la integral es igual a x a la quinta sobre 5 más seno de x más c, que es la constante de integración. Otro ejemplo, la integral de 3 por 1 sobre x más 1 diferencial x. 3 es una constante y sabemos que la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función, o sea que aquí podríamos pensar en 3 por la integral de 1 sobre x más la integral de 1 diferencial x. 1 sobre x tiene por integral inmediata al logaritmo natural de x y 1 tiene por integral inmediata a x. De esta manera, la integral de 3 por 1 sobre x es 3 por logaritmo natural de x y la integral de 1 es x. En síntesis, el valor de la integral o la función integral es 3 logaritmo natural de x más la constante de integración c. Luego tenemos la integral de 2 a la x más 4 menos 3 sobre coseno cuadrado de x. La integral de la suma es la suma de las integrales. En el último término, el menos 3 puede salir como una constante fuera del signo integral, de manera tal que nos queda la integral de 2 a la x diferencial x más la integral de 4 menos 3 por la integral de 1 sobre coseno cuadrado de x diferencial x. La integral de 2 a la x es 2 a la x por el logaritmo natural de 2 más la integral de 4, que es 4x, menos 3, la constante sale afuera, por la integral de 1 sobre coseno cuadrado de x, que es justamente la función tangente. De esta manera hemos obtenido la integral de la función dada. Veamos ahora el método de integración por sustitución. Este método se va a poder aplicar cuando tengamos funciones f y g
tales que f mayúscula de x es una primitiva de f, y además lo que queremos calcular es la integral de f compuesta con g por g' de x diferencial de x salvo una constante. En estos casos podremos hacer lo que se llama un cambio de variable con el objetivo de transformar esta integral, que no es integral inmediata, en una integral inmediata. Tenemos entonces que el cambio de variable que se debe hacer en estos casos es reemplazar a g de x por una nueva variable u. Pero el integrando, luego de este cambio, tendrá que estar expresado todo en términos de u. Para poder pasar de trabajar todo con x a todo con u, tendríamos que encontrar quién es g' de x. En este caso, y usando la notación de Leibniz, podemos ver que g' de x es la derivada de u respecto de x. De esta manera, el diferencial de u es igual a g' de x diferencial x. Bajo estas dos condiciones, observemos el integrando en términos de x y reemplacemos todo lo que tiene x en términos de u. De esta manera, tenemos g de x ha sido reemplazada por u y g' de x diferencial x ha sido reemplazada por diferencial de u. Hemos pasado de una función en términos de la variable x a una función en términos de la variable u, dentro del integrando. Una vez que tenemos esta situación, si conocemos que existe una primitiva de f minúscula, directamente la integral, que es la familia de primitivas, se podrá expresar como f de u más c. Finalmente, tenemos que pasar de la variable u nuevamente a la variable x, reemplazando a u por g de x. Este es el mecanismo de integración por sustitución. Veamos ejemplos. Tenemos aquí la integral de e a la x cuadrado por 2x, diferencial x. Esta no tiene una integral inmediata, pero si llamamos u a x cuadrado, podemos pensar en expresar a esta integral en términos de esta nueva variable. Para ello, vamos a derivar x cuadrado respecto de x, lo cual nos da 2x. d de u respecto de x igual a 2x, de donde el diferencial de u se puede expresar como 2x diferencial x. De esta manera, en la expresión original, tendremos que e a la x cuadrado se puede reemplazar por e a la u y 2x diferencial x se puede reemplazar por diferencial de u. Hemos pasado de una integral que no tenía integral inmediata a una nueva integral en términos de la variable u que tiene integral inmediata. ¿Cuál es la integral de e a la u? E a la u, de donde la integral nos queda e a la u más c, más la constante de integración. Una vez que hemos llegado a la integral de la función, pasamos de la variable u a la variable x simplemente sustituyendo. E a la x cuadrado más c es la integral indefinida de e a la x cuadrado más 2x, por 2x, perdón. Una vez que hemos visto este ejemplo, pasemos a otro, no tan directo quizás. Aquí tenemos seno de x sobre coseno de x. No sabemos cuál es la integral de esta expresión en forma inmediata. Podemos reemplazar a la función coseno de x por u. De esta manera, derivada de u respecto de x es menos el seno de x. Y así, menos el diferencial de u es seno de x diferencial x. Observemos que efectivamente si uno reemplaza al denominador, o sea coseno de x por u, lo que nos está quedando seno de x diferencial x es menos el diferencial de u. De esta manera
podemos pasar a una función en términos de x que no tiene integral inmediata a 1 sobre u por menos el diferencial de u, cuya integral es igual, el signo menos lo podemos pensar como fuera del integrando, y la integral de 1 sobre u es inmediata, es el logaritmo natural de u. Con el menos adelante nos queda menos logaritmo natural de u más c. Una vez que tenemos ya resuelto la integral indefinida, pasamos nuevamente a la función en términos de x. Reemplazamos a u por coseno de x y obtenemos que la integral de esta función es menos el logaritmo natural de coseno de x más la constante de integración. Bien, veamos el tercer ejemplo. Analicemos, en este caso tenemos x al cubo más 25 a la cuarta, que podríamos pensar que la base es nuestro u, porque lo que surge cuando uno deriva x al cubo más 25 está o tiene mucho que ver con el x cuadrado diferencial x que está quedando a continuación. Entonces, si observamos el diferencial de u respecto de x o la derivada de u respecto de x es 3x cuadrado, podemos expresar a x cuadrado diferencial x como 1/3 diferencial de u. De esta manera podemos reemplazar a x al cubo más 25 por u, de manera tal que nos queda la integral de u a la cuarta, por 1/3 diferencial de u. 1/3 diferencial de u está reemplazando o sustituyendo a x cuadrado diferencial x. De esta manera podemos encontrar la constante 1/3 por la integral de u a la cuarta. La integral de u a la cuarta es u a la quinta sobre 5. De esta manera podemos pensar en que la integral de la función dada va a estar dada por x al cubo más 25 a la quinta, ese es el u a la quinta, sobre 3 por 5, que es 15, más la constante de integración. Finalmente vamos a dar este último ejemplo. Aquí tenemos logaritmo natural de x y tenemos 2x. ¿Cómo pienso cuál es u? Uno puede decir, bueno, yo quiero una u cuya derivada sea muy parecido a lo que me quedaría si reemplazara a la expresión en términos de x por u. En este caso, si yo observo logaritmo natural de x, tiene por derivada a 1 sobre x. Esto me lleva a pensar a la expresión que tengo en pantalla como un medio por una función logaritmo multiplicada por su derivada. Aquí estamos entonces en los mismos términos que habíamos dicho al comienzo, de manera tal que podemos reemplazar al logaritmo natural de x por u. ¿Por qué? Porque la derivada de u respecto de x es 1 sobre x, que es muy parecido a lo que me queda en el resto del signo de integración, o debajo del signo de integración. Entonces, diferencial de u es igual a 1 sobre x diferencial de x, y de esta manera puedo reemplazar todo lo que contiene x en términos de funciones de u. Observemos un medio de la integral de u, que está reemplazando el logaritmo natural, y diferencial de u, que está reemplazando a 1 sobre x diferencial x. Aquí ya tenemos entonces la integral de u, que tiene una integral inmediata. Pensemos a u como si fuera una x. La integral de x era x cuadrado sobre 2. Bueno, en este caso va a ser u cuadrado sobre 2 la integral de u. Y como tenía una constante que la precedía, nos queda un medio por u cuadrado sobre 2 más c. Multiplicando numeradores y multiplicando denominadores, reemplazando u
por logaritmo natural, nos queda un cuarto de logaritmo natural al cuadrado, esa era la u, era el logaritmo natural, más la constante c. El último de los métodos que analizaremos es el método de integración por partes. Este surge a partir de la derivada de un producto. Recordemos, la derivada de un producto de funciones es igual a la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Dicho esto, si aplicamos integración en ambos miembros, tenemos la integral del producto de f por g derivado va a ser igual a la suma de las integrales de estas dos funciones. Ahora bien, la integral de la derivada en el primer término, como integración y derivación son operaciones inversas, es igual a f por g. En este caso, tenemos que es posible despejar cualquiera de las dos integrales en términos de la otra. Por ejemplo, podemos despejar el segundo término del segundo miembro, o sea, la integral de f de x por g', como f por g, el producto de las dos funciones, menos la integral de la derivada de f por la función g. Cuando tengamos entonces una expresión de manera tal que la integral del producto sea difícil de derivar, pero luego la integral que está expresada aquí en términos de menos la integral de f' por g, esta sea una integral sencilla, entonces será factible la aplicación de la integración por partes. ¿Qué estamos diciendo? Miremos este ejemplo. Aquí tenemos logaritmo natural de x por x. Logaritmo natural de x por x no tiene una integral inmediata, pero es un producto de funciones. No hay posibilidad de aplicar sustitución, uno podría buscar una u, reemplazarla y vería que no simplifica la situación pensar en el método de sustitución. Veamos si es posible de aplicar el método de integración por partes. Si llamamos a una de las funciones f y a la otra la llamamos g, por ejemplo, podemos pensar que la función f es logaritmo natural y que la función g' es x, entonces, a partir de la fórmula de integración por partes, tendríamos que encontrar la función g. Como tenemos x, que es una función sencilla de integrar, podemos pensar que su función g, la función integral de x, es x cuadrado sobre 2 y ver qué es lo que ocurre. Tendremos que aplicando la fórmula de integración por partes, f es logaritmo natural de x y g de x es x cuadrado sobre 2. Hemos encontrado entonces el primer término de la expresión o la fórmula de integración por partes. Ahora tendremos que restar la integral, este es f, este es g, ahora tendremos que restar la integral de la función f'. Vimos que f es logaritmo, entonces f' es 1 sobre x. Además, vemos que g de x es x cuadrado sobre 2. Hemos pasado de una integral compleja como es logaritmo natural de x por x a tener que calcular la integral de 1 sobre x por x cuadrado sobre 2. Pero más aún, aquí podemos simplificar y lo que nos queda es la integral de x sobre 2. Esto es igual. Aquí volvemos a escribir lo que teníamos, logaritmo natural de x por x cuadrado sobre 2, pero vamos a ver que lo que nos queda dentro del signo de integral es x sobre 2 solamente, diferencial x. Hemos pasado entonces, a través de la integración por partes, de calcular la integral del logaritmo natural de x, que es compleja,
a calcular la integral de x sobre 2, que es una integral bastante sencilla. Realicemos el cálculo. La integral de x sobre 2, podemos pensar en un medio que salga como una constante, por la integral de x, que es x cuadrado sobre 2, y lo que nos queda es un medio por x cuadrado sobre 2, o lo que es lo mismo, menos x cuadrado sobre 4 más c. De esta manera, hemos encontrado la solución a la integral del logaritmo natural de x por x. Bueno, este método requiere de mucha práctica, al igual que el método de sustitución, que tendrá que ser realizado en forma pausada, pensada y realizando muchos ejercicios. Así te cuento que nos vemos la próxima clase.